los pueblos y nacionalidades que no éramos considerados, estábamos invisibilizados, no éramos considerados como sujetos indígenas, pasamos a ser protagonistas. Y ese protagonista y ese ser protagonista nos acaba de dar un nombre que ha sido Osvaldo Cubi. Honramos a nuestros caídos en la lucha, honramos al compañero Osvaldo Cubi y a todos los que cayeron en este gran levantamiento y por eso esta conmemoración de los 30 años. De esta manera queremos vincular nuevamente siempre las mujeres, pese a los obstáculos, seguimos haciéndole la lucha y por eso está Mama Vicenta Chuma, que nuevamente se conecta y viene con fuerza para darnos su palabra, su lucha. Mama Vicenta, le damos la palabra. ¿Me escuchan? ¿Se escucha? Sí, muy bien. claro y Ya, fuerte. Muy bien. ya. Le estaba contando mi experiencia, mi participación y me siento honrada de que me hayan tomado en cuenta como lideresa histórica por mi edad y mi participación desde muy joven. Me he vinculado en la lucha en organizar a las compañeras, en que las compañeras abran los ojos y no hay límites en nuestra participación, así seamos, que tengamos pareja, que estemos embarazadas o que seamos solteras, libres, lo que sea. Nuestra participación siempre ha sido presente en todo el largo de la historia. Así tenemos a nuestras grandes lideresas como Micaela Bastidas, como Lorenza Abimañay, y tenemos también por los años 40 la lucha de Mama Dolores Cacuango, de Tránsito a Maguaña, a pesar de que no podían tener acceso a la educación, a derecho a organizarse, pero así ayudaron otros personajes como Luisa de la Torre, que era amiga de Mama Dolores, que fundaron las escuelitas clandestinas. Y cuando yo, por ejemplo, digo, cuando yo ya me desanimo en estar en la organización, yo vuelvo a leer la historia, la vida de Tránsito a Maguaña, de Dolores Cacuango. Nuevamente me reanimo y continúo en la búsqueda, continúo en la lucha. El levantamiento indígena fue un acumulado de todo el proceso organizativo, la fuerza, la lucha por la educación, la lucha por la tierra, la legalización de las tierras, contra la discriminación, contra las injusticias. Por eso nos hemos organizado y por eso se levantó en un gran levantamiento de 1990. ¿Qué exigíamos en ese levantamiento, por ejemplo? Luchar por el fortalecimiento de la organización y mantener la autonomía frente a los partidos políticos, gobiernos y religiones. Luchar por la defensa de nuestra cultura y en contra de la explotación capitalista. Luchar por el programa de alfabetización que esté en manos de las organizaciones a nivel nacional. Luchar por la recuperación de las tierras comunitarias, base fundamental del pueblo quichua. En la Amazonía, lucha por el territorio. Todo eso nos ha animado a que hagamos ese gran levantamiento. Y la historia nos cuenta y nos dice y vemos, participaron organizaciones propias, surgieron liderazgos propios, liderazgos de las bases. Y se ha conseguido hacer sentar al gobierno y presentar nuestras propias demandas y conseguir lo que nosotros habíamos planteado. Muchas luchas han surgido, la lucha después del 90, la del 92, 94, 98. Todo lo que hemos conseguido ha sido mediante nuestra propia
lucha, pero no termina y no hemos conseguido en su totalidad, como decimos en nuestros planteamientos, en nuestras reuniones, en nuestras manifestaciones, llegar a un Estado plurinacional frente a este Estado corrupto, frente a este Estado colonial. No sé cómo vamos a hacer ese de cambio del Estado, aunque en la Constitución está reconocido, pero no ponen en práctica porque no entienden qué mismo es. El mismo suma causa y cogieron y pusieron solamente suma causa, sin entender ni qué mismo es para nosotros el suma causa. Luego del levantamiento indígena, aquí en Cañar, por ejemplo, en la lucha por la recuperación de nuestras propias tierras, que fueron arrebatados, que fueron adueñados, y que llegue a nuestras propias manos, fue una lucha tenaz. Nuestros compañeros se organizaron en cooperativas y la mayoría de nuestros compañeros han recuperado esas tierras, pero no hemos tomado en cuenta, por ejemplo, cómo vamos a hacer producir esas tierras. Y luego de esa producción, ¿qué vamos a hacer? No hay comercialización. Por ejemplo, el quintal de arroz tiene su propio precio, pero el quintal de papas no. Tanto nos cuesta hacer producir, pero cuando salimos a vender, a la oferta y a la demanda. Si quieres, toma $10, $15. Entonces, hay injusticias que nos trae que sigamos en pie, que sigamos vivas y que continuemos en la lucha. Ahora, en el levantamiento de octubre de 1919, es indignante la represión de que nuestros luchadores estén ahora penalizados por esos pillos mismos. Por ejemplo, Dajid está acusando de terroristas. A mí me indigna eso. Y que 40 compañeros luchadores hayan quedado sin ojito. Eso fue destinado, las balas, las bombas, fue destinado a que voten en la propia cara, y por eso es lo que ellos quedan sin ojito. Y así compañeras han quedado huérfanas, han perdido a sus esposos, a sus hermanos, y el Estado, ¿qué dice? El gobierno, ¿qué dice? Que nada, como que no ha pasado nada. Eso es una injusticia y eso nos hace tener más fuerza, más coraje de seguir en la lucha, seguir en el camino. No nos importa estar solas, no nos importa estar mujeres solas, pero continuamos en la lucha. La lucha es nuestro camino hasta llegar a una verdadera liberación. Antes nuestros taitas decían, vamos a reunirnos, vamos a organizarnos para la liberación. Hasta acá no nos hemos liberado, no hay ninguna liberación. Por lo tanto, nuestros hijos, nuestros nietos también tienen que continuar en la lucha. Y más aún, me indigna el actual gobierno que haya puesto medidas económicas drásticas, recorte el presupuesto de las universidades, el de quitarle el subsidio a la gasolina. Muchos trabajadores, muchos que viven del día a día, están en las calles. En ningún país del mundo, a pretexto de esta pandemia, ha puesto medidas económicas así como ahora que estamos viendo en Ecuador. Por eso, compañeras y compañeros, la lucha continúa, no ha terminado. La lucha del
el levantamiento, el grandioso levantamiento de 1990 nos ha dejado posicionando a las organizaciones, a los sectores populares en un sujeto político, a la CONAIE. ¿Qué es eso de sujeto político? Tenemos que luchar desde nuestras trincheras para la sociedad, para que todos tengamos que comer. Nadie sea ni más, ni nadie sea ni menos. Nadie esté adelante, ni nadie esté atrás. Pero actualmente, hasta con la participación política, nuestro Pachacutic y todo eso, no está la salvación también con nuestra participación política, porque ese Estado caduco, ese Estado neoliberal, ese Estado capitalista, ese Estado colonial, eso hay que cambiar. Ahora, hasta de los muertos han robado, pues, como que nada. El Abdalá Bucaram fue cuando le mandamos sacando en 1997, le mandamos sacando, se llevó la plata en sacos. Y ahora Campante regresó y él mismo está haciendo sus negociados, hasta robando de los muertos. Ahorita que esta pandemia igual, ¿en dónde está más enraizado? En el modelo exitoso en Guayaquil, llevado adelante por León Febres Cordero, ahora por la señora Cintia. Y cuando nosotros levantamos a luchar, ahí sí nos criminalizan, pero ¿y ellos? A ellos no, nadie les toca, a ellos nadie les dice nada. Un rato que ya cogen preso, que ya les sueltan, y así como que no ha pasado nada. Entonces, todavía tenemos un largo camino que recorrer. Y ahora yo sí me siento, como digo, contenta, conforme. Al menos hemos tenido el acceso a la educación, aun cuando con propios nuestros esfuerzos, porque mi mamacita, por ejemplo, hace 15 años falleció de 70 y más años. En esa época apenas las mujeres podían entrar, ni entrar en la escuela, apenas a un segundo grado. Por ejemplo, mi papacito a mí me puso hasta un cuarto grado, pero dijo, no, ¿para qué? ¿Para qué te vamos a poner? ¿Para qué te vamos a hacer terminar la primaria? Pero yo fui tan necia, dije, no, yo voy a seguir estudiando, no me importó la pobreza, no me importó nada para continuar. Ahora los tiempos han cambiado, jóvenes han entrado a estudiar, pero también ahora con el recorte del presupuesto de las universidades no podrán estudiar muchos. Entonces, eso, ¿quién está mandando desde arriba? Los gobiernos de turno. Nuevamente, reitero y digo, o sea, la juventud, por ejemplo, sin nuestra participación en nuestras organizaciones, sin el estudio, sin una formación ideológica, política, no la politiquería. Sin eso no vamos a ser libres. Por eso antes han querido que el indígena no entrara a la escuela, para que no busquemos la liberación, la libertad. Todavía la economía, las grandes economías, las grandes empresas, ¿en manos de quién está? De ellos mismos. Ellos mismos han sabido formarse compañías, han sabido formarse fundaciones, han sabido formar ahora compras públicas, ni sé qué, y ellos mismos se reparten. Ojalá ahora ya vienen nuestras elecciones, pensemos también no mirar hasta en nuestro medio, en nuestras poblaciones indígenas, también ha existido el oportunismo y no lleguemos a esos oportunismos. Que Mama Dolores Cacuango decía,
trabajar por el indio, trabajar por el cholo, trabajar por el campesino, hasta conseguir nuestra liberación. Y esas semillitas lo venimos cogiendo. Y la juventud también, que coja esas semillas, que luchen por un bienestar de todos. Esta pandemia igual nos ha enseñado en nuestras comunidades a ser más solidarios. Por ejemplo, aquí en nuestra comunidad hay una organización, un comité en la cuestión económica, y él ha hecho ferias comunitarias aquí en nuestra comunidad. ¿Para qué? Vender lo que tenemos por demás, comprar lo que nos hace falta. Y así estamos haciendo. Nos han metido también miedo de que la pandemia nos va a coger. Para eso tenemos nuestros propios medicina ancestral. Con eso, la mayoría también en nuestras comunidades han contagiado, y solo con nuestra medicina ancestral están saliendo adelante. Porque si van al hospital, que no hay camas, que van al hospital, que no hay los respiradores, mejor para qué ir a un hospital. Disculpe, mamá Vicenta, le queda un minutito, por favor. Yo ya termino y hago un llamado más bien de unirnos fuerzas, tanto del campo como de la ciudad. Y la lucha continúa. Ahora, pretexto de la pandemia, no, como que no vamos a salir a luchar por lo que dejan haciendo, por lo que deja haciendo este gobierno, pero tenemos que con más fuerza salir, porque si nosotros no salimos, la CONAIE no sale, los sectores, los estudiantes no nos unimos, como que todo nos puede dejar haciendo este gobierno, pero se equivoca, escondidito estamos, pero habrá el día que va a estallar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, mamá Vicenta. Respondiendo al inicio de su intervención, en realidad el honor y el gusto y el regalo y la alegría de tenerle aquí y en nuestra historia es completamente nuestro. Nos ha compartido unas reflexiones muy potentes sobre todas las injusticias, todas las desigualdades persistentes, históricas, que dieron camino a la lucha por la autodeterminación de los pueblos y las nacionalidades. Y lo único que le puedo decir es que el legado, el compromiso, el legado que usted nos ha transmitido es nuestro compromiso, y de verdad muchísimas gracias por estar aquí, por traer a la memoria también los crímenes de Estado que ocurrieron en el mes de octubre, y por actualizar la necesidad de que todas y todos y todes los que estamos aquí presentes compartamos su necedad ante las injusticias y nos rebelemos ante ellas. Muchísimas gracias. Ahora tenemos el agrado de presentar a Mama Blanca. Mama Blanca es también una de las lideresas históricas de la Federación Indígena y Campesina de Imbabura. Es una de las dirigentes históricas de Cuarunari, de la cual fue recientemente su vicepresidenta, y también, obviamente, de CONAIE. Ha sido defensora de los derechos de las mujeres, defensora de la liberación, los derechos de los pueblos y el reconocimiento de la nación ecuatoriana. Así que sin más introducción, Mama Blanca, bienvenida y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Mama Blanca, eso. Habíamos pedido el cambio de orden, ¿se acuerda? Sí, pero por la dificultad de Vicente de conectarse, Bueno, ya. le pedimos disculpas. No hay problema, no hay problema. Ya. Bueno, buenas tardes con todos y con todas. Saludando a todos quienes también nos han entrado a la sala para escuchar. Saludando a los actuales dirigentes del Consejo de Gobierno de la CONAIE,
Y saludo a los demás dirigentes de la Ecuarunari, de la Confeñae, CONAICE, y también al equipo de comunicación y organizadores que han hecho este equipo para llevar adelante, traer a la memoria los hechos de lo que ha sido el 90, de lo que es ahora, y quizá también algo de nuestras vidas antes de eso. Creo que es oportuno compartirles de que nosotros prácticamente, yo diría que hay un antes y un después. El levantamiento del 90 no es que aparecimos de golpe ahí el 90. Hay un recorrido desde la época de Mama Dolores Cacuango hasta hoy en día. Y no solo desde esa época, perdón, más atrás. Desde 1492, cuando vinieron los españoles, desde cuando ellos quisieron, ¿no es cierto?, invadieron América. Desde ahí también se ha dado, ¿no es cierto?, la resistencia de los pueblos. Ha habido levantamientos, como la de mismo Rumiñahui, como también de muchas mujeres, pero por la alza de la sal, como la de Daquilema, ¿no?, de Lorenza Ave Mañay, de Julián Quito, las épocas de Dolores Cacuango en la lucha por la tierra, ¿no? Eso hace que vaya acumulándose, pero también buscando nuevas formas de organizar. En esas épocas yo diría, bueno, yo nací en el 55. En estos días cumplí mis 65 años de edad. Yo soy madre soltera. Y en esas épocas iniciales de mi niñez, yo estaba estudiando, pero también había vivido el racismo porque estábamos en la época del latifundio, del feudalismo. La colonia estaba ahí enterita, aún ahí, y vivimos ese tiempo así de la colonia con los hacendados, ¿no? Yo tengo una familia que fue hacendada, digamos, trabajadores de hacienda. Yo no viví en la comunidad porque mi padre, como era albañil, vivimos en la ciudad, pero toda mi familia, paterna, materna, vivieron en la comunidad y eran jornaleros agrícolas de la hacienda, en el lugar de donde ahora es donde están construyendo el Yachay, ahí en Urcuquí. Y parte de alguna de mis familias, y creo que también hasta no hace mucho, con el tiempo de las haciendas, donde el hacendado incluso abusaba de las mujeres porque se sentía con el derecho a pernada en esos tiempos, donde el cura de la iglesia también tenía su derecho a pernada a las novias porque les llevaba ahí a los novios dizque para catequizarles y les tenía encerrado en el convento, pero con derecho a pernada a la novia. Y eso no había quien prácticamente cómo denunciar, todo eso ha quedado en la impunidad. Como cuando también los hijos de los hacendados, los hijos de los mayordomos que vivían en la ciudad, se sentían con el derecho de pernada para reiniciar su edad de juvenil a las entradas de las comunidades, a la salida de la ciudad, donde violaban a muchas compañeras, sin respeto a las edades que puedan tener, y que ha quedado en la impunidad. Las autoridades, en esos momentos, cuando las autoridades, incluso un comisario, un teniente político o un abogado, que nos tenían en juicios permanentes porque no sabíamos el idioma español, sabíamos solo el quichua y éramos analfabetos. Y entonces, como éramos analfabetos, ¿no es cierto?, se sentían con, digamos, ellos con toda esa prepotencia para imponer lo que ellos creían, incluso con la justicia. Esos son los tiempos de la niñez que yo viví, que yo
Fui testigo acompañando a mi abuela, a mis tíos, cuando eran jornaleros, en la lucha por el agua contra las haciendas. Tuve que convivir ese tiempo de mi niñez. Como cuando yo era niña, mi madre se fue a coger hierba y leña en la hacienda. Y que vino el mayordomo, le quitó la fachalina a mi madre, a mis primas, y yo, niña todavía, que me cargaba. Y donde nos quitó la hierba para que luego, obligados a retirar nuestras prendas, fueron a trabajar unos 3 días gratis por la leña, por la hierba. Esa era la vida que sufrimos. Pero más luego, cuando ya soy más grandecita, pasamos la etapa de racismo, el colonialismo, como cuando usted se subía al bus, no le daban el asiento al indígena. O una mujer, por más que esté embarazada, cargada, niño y todo, no. El asiento era para la señorita, para más que sea hombre, pero para el señor, no para el indio. Y si le faltaba un pasaje o un centavo de pasaje, le quitaba la prenda, el sombrero. Donde los jóvenes estudiantes también mestizos, cuando le veía a un indígena le quitaba el sombrero, iban pateando, jugando como si fuera pelota, de un lado al otro con la risa y burla. Son etapas que tuve que vivir cuando niña también, eso. Luego para ir poco, para no demorar, y creo que muchos compañeros en ese tiempo de las haciendas que se vivió, hubo una explotación muy fuerte que vivieron toda la mayoría. Entonces, cuando ya empezamos la organización, digamos después de la época de Dolores Cacuango, con la FEI, que comienza la lucha por la recuperación de la tierra. Nosotros también iniciamos el Ecuasunari y justamente hoy día cumple 48 años constitutivos del Ecuasunari, que en ese momento era organización nacional del movimiento indígena, antes de la CONAIE. En el año 74, con un grupo de jóvenes, yo mismo inicio en la provincia de Imbabura. Soy cofundadora de la Federación de la Chijalta-Fisi, ahora en la lucha por los derechos de los pueblos. Y el Ecuasunari se constituye con 3 consignas, que es Alpa Manta, Causa y Manta, Quispiringa Cama. Y contra el imperialismo. La palabra causa tiene varios significados, que es la cultura, que es la educación, los saberes, y que también es la vida misma de los pueblos. Con esa lucha se inicia la Ecuasunari. Por eso en los primeros años la lucha por la recuperación de la tierra. Hay muchos caídos en la recuperación de esa etapa, pero no es de un día de levantamiento, son décadas. Después de las luchas en la etapa colonial, viene la lucha en la etapa constitucional y la recuperación de la tierra, donde con el Ecuasunari, el primer caído, el primer dirigente tesorero del Ecuasunari, Lázaro Condo, cayó en la lucha de tierras cuando fue a Solidaridad, a Chunchi. Luego, en el año 74 cae Cristóbal Pajuña en Tungurahua, en la lucha de toma de tierras también. Y así, en los años 70, en todo el año 70, el Ecuasunari se constituye en una primera etapa de recuperación de tierras y luego viene también el fortalecimiento de la organización, hasta cuando llega a la etapa de los años de finales de los 70, donde inicia también el derecho a la educación, pero en el idioma indígena. Esa ha sido nuestra lucha en esos momentos que tiene, como dije, un antes, un después, pero también viene luego en este mismo proceso el Ecuasunari trata de que se escuche su voz, la voz de los propios
de los pueblos indígenas, sin tutelaje, porque hasta el inicio había tutelaje quizá de la iglesia, puede haber sido con buenas intenciones, pero alguien nos daba, había un intérpretes políticos que daban interpretando lo que queríamos decir los indígenas, que casi nunca salía muy cierto eso a veces. Pero era la voz, la visibilidad, que por eso también la Ecuasunari en sus inicios sufrió algunos problemas en el sentido que le acusaban de ser folclorista, hasta imperialista o racista, porque se estaba consolidando como pueblos indígenas, aunque con el nombre de campesinos. Pero en esos procesos, la lucha, el Ecuasunari también entra en el diálogo con el gobierno para regresar a la etapa constitucional, en el diálogo con el triunvirato militar, en la etapa, y a finales de las dictaduras militares, donde el Ecuasunari planteamos el derecho del voto del analfabeto. Y es un logro el voto del analfabeto. Aunque analizando políticamente, ahora podríamos hacer otro tipo de evaluación, pero en esos momentos un logro desde el Ecuasunari. Igual el Ecuasunari en esos momentos impulsa su lucha contra el Instituto Lingüístico de Verano. Y de ahí que en la marcha de los 80, la gran marcha de los 80, hace que se logre la salida del Instituto Lingüístico de Verano. Pero a la par de esa lucha de la Ecuasunari, también nos encontramos en la necesidad de fortalecernos como pueblos indígenas. Y logramos hacer algunos encuentros como pueblos indígenas entre la costa, la Amazonía, como para podernos, ¿no es cierto?, poco a poco unirnos, ¿no? Son los encuentros de ese momento. No sé si se puede visibilizar. Los encuentros antes de la CONAIE, cuando empezamos recién. Ahí está Cristóbal Tapuy de joven en esos inicios, ¿no? Bueno, yo también estoy ahí en esa mesa directiva. Tenemos las luchas contra el Instituto Lingüístico de Verano, la gran marcha que salimos, ¿no es cierto? Lastimosamente los tiempos no nos da para dar la lucha contra el Instituto Lingüístico de Verano, como hacemos aquí, por ejemplo. Si es que se ve. Esta es la gran marcha en octubre de los 80 por los caídos de Astra y contra el Instituto Lingüístico de Verano. Son etapas de luchas que luego se viene cerca ya, justamente desde los finales de los 80 se va escuchando, ¿no es cierto?, esto de los 500 años de resistencia indígena. Digamos, desde España, los 500 años de conquista para los pueblos. Otros criterios de los más progresistas, 500 años de encuentro de dos mundos. ¿Hubo encuentro de dos mundos? Dijimos no, no ha habido. Y nos comenzamos a prepararnos nosotros los pueblos indígenas organizados, hicimos marchas, que se puede notar cómo también se fortalece la organización, ¿no? Se va fortaleciendo en momentos que hay una lucha muy fuerte, incluso los compañeros de la Amazonía, ¿no? Y aquí hay una que, por ejemplo, dice masacre de pueblos indígenas. Es un periódico de la Amazonía, de los compañeros. Los compañeros de Achuar se declaran en defensa de los territorios. Entonces las luchas crecen en los finales 70, comienzos de los 80 por la recuperación de las tierras, especialmente en esos años. Mientras tanto se va dando y el segundo encuentro, ¿no?,
y se realiza ya el Congreso de las Nacionalidades Indígenas para constituir lo que es la CONAIE, de lo que era la CONAGNI. Entonces, bueno, tengo algunas cosas que no, por el tiempo no voy a sacar todo, pero hay datos muy importantes que ya desde esos momentos también comenzamos a visibilizar. De estas luchas también hay caídos. En el caso de Imbabura, tenemos en el año 91 la caída de Julio Cabascango. En el mismo año 91, la muerte de Rosa Matilde Luna, ¿no? Rosa Matilde Luna, una anciana de 73 años que era de la comunidad que estaban luchando por la tierra acá en Yuracruz, y muere violada de 12 paramilitares, violada durante 2 horas. No contentos con la violación, le meten el cañón del fusil por la vagina. Así es como muere Rosa Matilde Luna. Se logra que les apresen a los autores, pero apenas cumplen 2 años y son liberados. Igual tenemos a Cayetana Farinango, que también murió, asimismo pateada, pegada por los paramilitares y militares acá en San Francisco de Cajas, en la lucha por la tierra. Igual que en los años 70 tenemos la muerte de Zoila Martínez, donde yo estaba acompañando en esa lucha de tierras en Chimborazo. Y también cae ahí también Felipa Pucha, ¿no? En Coyuctús. Y de ahí, en Coyuctús, yo quería indicarles incluso, bueno, son logros, puede ser muy, muy pequeñitos, donde podemos nosotros salir también salimos muy, muy, muy poco, digamos, ¿no? Estimada Blanca, sí, le ya pido se mil acaba. disculpas. Y voy Estábamos atrapadas y atrapados en su intervención. Por favor, sí, se le está acabando el tiempo, tendría Ya, ahorita acabo. Bueno, entonces, en ese sentido, así que vamos en esta lucha de tierras, viene la etapa, ¿no es cierto?, por esto de los 500 años. Ya el movimiento indígena ya un poco más fortalecido en la organización, en este proceso de organización, porque la CONAIE no es que con una reunión ya de aquí a 2 meses se forma. La CONAIE vive un proceso de 6 años para constituirse en CONAIE y lograr la unificación de lo que es nuestros mandatos, nuestras peticiones. Y así ahora digamos, la CONAIE se funda en noviembre, ¿no?, del 86. Y esas son etapas de refuerzo, pero también hay un mandato que coincide con lo que hasta ahora seguimos haciendo, los mandatos. Y son desde en ese momento, la lucha por la tierra, los compañeros de la Amazonía salen en marcha. En el 91 ya viene la gran marcha. El 90 que estuvimos nosotros, iniciamos con un eje conductor, digamos así, o no, mal dicho conductor, un eje motivador, una acción. La toma de la iglesia de Santo Domingo. Un grupo de 70 compañeros que ingresamos a esa toma. Y había también compañeros que estaban tomados las haciendas en territorio. Y eso hace que también que digamos, se movilice. Yo personalmente estaba dentro de la iglesia, pero había un apoyo solidario de la gente de la ciudad de Quito, de la gente de la Iglesia Liberadora y todo. Y luego nos dimos cuenta que había mucha gente que cerraron las carreteras, pero más que cerrar las vías era más bien la toma de las tierras, entrar a las haciendas. Ese era el levantamiento en esos momentos del 90. Pero ahí logramos visibilizar nuestra propuesta política en el 90, que ya no era la casa comunal, 2 kilómetros de carretera. Ahí se visibiliza la propuesta política,
sobre el Estado plurinacional, ¿no es cierto? El reconocimiento a la igualdad de derechos, pero también el derecho a la diferencia, y se llama a la unidad en la diversidad. Ahí se visibiliza nuestra lucha por un Estado plurinacional, la libre determinación de los pueblos, sobre las tierras y territorio. Ya no era solo la tierra como un ente económico, sino la territorialidad, donde daba el significado político también. También comienza el cambio y un planteamiento más que va viniendo. Desde el 90 comienza quizá a reformular los planteamientos en términos políticos, y donde nos reconocen a la CONAIE en esos momentos como un cuarto frente político. A partir del 90 es reconocido como un cuarto frente político. Habernos hecho visibles actores políticos, ya no el folclorista, el indiecito con folclor, se la baila, toca, viste anaco, poncho, no, sino como entes ya actores políticos. Y eso ha sido muy importante, esa ganancia. Tal vez no fue mucho que se ganó, pero colocamos sobre la mesa en esos momentos. También aprendimos lo que es el fortalecimiento de las alianzas. Eso fue muy importante con otros sectores campesinos, con los sectores obreros, ¿no? Pero bueno, hasta ahora vamos viendo que el colonialismo no ha terminado. Desde 1492 hasta el 2020 continúa el colonialismo. Como en 1492 se llevaron las tierras, saquearon nuestras tierras de los pueblos indígenas. Nos convirtieron a nosotros dueños de esta tierra en arrimados, en jornaleros, ¿no? En eso nos convirtieron los indígenas. Y hasta hoy, ahora en plena época constitucional llamado de democracia, en estos, todavía hasta el 2020, el gobierno sigue concesionando las tierras de los pueblos indígenas para las mineras, para las petroleras, en la cual realmente no ha terminado la etapa del colonialismo, no ha sido respetado. Pero claro, también para que no nos digan que los indios solo nos quejamos, lloramos, la CONAIE ha presentado la propuesta ya desde 1996 presentó una propuesta de la Carta Constitucional elaborada. Y en el 2008 le volvimos a presentar también propuesta de la Carta Constitucional para que no sea una simple reforma. Hay que tomar en cuenta esas cosas que vamos planteando y nuestra postura. El rechazo al Fondo Monetario Internacional ya está planteada desde los años 80. Está planteada por el no pago de la deuda externa. También hemos venido planteando desde ese momento y se repite la historia ahora. Cada vez que pasa esto es que el país está en crisis y siempre se van llevando los mismos que pusieron en crisis económica. Después viene la etapa de quizás una nueva estrategia. Disculpa, va a haber una segunda ronda para que usted pueda completar todas esas ideas importantes. Entonces, la idea es pasar ahora a nuestro compañero Vicente Chato, que ya está en línea, por fin ha logrado conectarse y no queremos perder esa conexión. Ya, solamente para terminar. Entonces, estas cosas así que también vuelve a haber otro estallido, ¿no es cierto? En 1999, como para cerrar la etapa con esas caminatas. La marcha de Otavalo a Quito. Y vamos, y cada vez hay victorias ganadas, pero también algunas cosas que hemos retrocedido. Entonces, por eso es que no es razón como para decir que ya se ha terminado la lucha. Hay victorias, pero aún no alcanzamos lo que es la liberación. Aún seguimos, aunque ahora algunos confunden el cómo participar. Como ustedes verán, nosotros hemos empezado también jóvenes, desde 17 años de edad. Y hoy que tengo 65 años, algunos dicen Correa dijo con el discurso que es hora de los jóvenes y que ya los viejos a un lado. Y ese discurso correísta han cogido los jóvenes indígenas de ahora, pero no han dado alternativa de lucha real
solamente están hablando que ya no. Decimos, sigamos, sigan los jóvenes, adelante, fortalezcan, ¿no? Pero vamos por el mismo camino. Como dijo Mama Dolores Cacuango, dijo, todos en la lucha, vamos por el mismo camino sin agachar la cabeza. Muchas gracias.